Buena gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estamos en un nuevo video para el canal de Alex Futbolero y esta vez vamos a hacer la segunda parte del video de recambios generacionales de las selecciones de Conmebol de cara a las eliminatorias para el Mundial de 2026. Esta vez vamos a analizar a las selecciones que no estuvieron presentes en Qatar 2022. Sin más que decir, empecemos. Ahora hablaremos de Colombia, selección que está en el puesto 17 del último ranking FIFA, que asistió a 6 mundiales, donde destaco el de 2014 donde llegaron a cuartos de final, pero que para Qatar 2022 los cafeteros, dirigidos por Carlos Queiroz, se quedaron sin clasificar tras encadenar varios partidos sin anotar goles y ser el equipo que más empates sumó en esa clasificatoria. Pero el argentino Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica y arrancó pisando fuerte este 2023, ya que en esta doble fecha de amistosos estuvieron de visitantes en Asia, donde remontaron para empatar a 2 goles con Corea del Sur en Seúl, e hicieron lo mismo para vencer a Japón en Tokio por 1-2. Ahora vamos a meternos a fondo con el análisis del grupo de jugadores que poseen para las eliminatorias que se avecinan. Iniciando con los arqueros, los cafeteros deberían buscar reemplazo para David Ospina del Al Nassr árabe y Camilo Vargas del Atlas mexicano, ya que ambos tendrían 37 años en 2026 y no creo que sean las primeras opciones como en años anteriores. Y veo como alternativas en el arco de la tricolor a Davis Vázquez de 24 años que juega en el AC Milán de la Serie A y a Álvaro Montero de 28 que juega en su país con Millonarios. Cabe destacar que los dos estuvieron en la nómina para los amistosos de marzo, aunque no jugaron. En sus defensores, Colombia no creo que sufrirá tantos cambios, ya que varios de sus jugadores importantes en esta zona, como Davinson Sánchez, Johan Mojica, Daniel Muñoz o John Lucumí, llegarán en edades óptimas para competir de cara a 2026. Los zagueros a seguir en esta es Carlos Cuesta, de 24 años, que está en el Genk belga, estuvo en la pasada Copa América y desde allí ha jugado 9 partidos. Juan David Mosquera, de 20, que milita en el Portland Timbers de la MLS. Kevin Mantilla, de 19, que juega para el Independiente Santa Fe de la liga local y tras sobresalir en el Sudamericano Sub-20 este año parece estar cerca de dar el salto a Europa. Y Fernando Álvarez, de 19 también, que se halla en el Pachuca mexicano. Si bien combinan nombres experimentados y jóvenes con proyección, podría decir que es una defensa muy aceptable, aunque no del nivel de las anteriores que mencioné. En la medular tendremos bajas de peso como pueden ser James Rodríguez del Olympiacos y Mateus Uribe del Porto, que tendrían 35 en 2026, y Juan Cuadrado de la Juventus, que tendría 38. Pero jugadores como Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma o Steven Alzate tendrán edades correctas para jugar el Mundial 2026 y a ellos se les podrían sumar Yasser Aspirilla, de 19 años, que está en el Watford de la Championship, Kevin Agudelo, de 24, del Spezia de la Serie A, Gustavo Puerta del Nuremberg de la segunda división alemana, que destacó en el pasado sudamericano y tiene 19 años, o Nelson Palacio, de 21, que se halla en el Atlético Nacional. Si bien el mediocampo colombiano tiene buen recambio tras lo visto en el Sudamericano Sub-20 que organizaron este año, donde les fue muy bien, el mismo para mí necesita un poco más de consolidación para estas clasificatorias. Y en el ataque tendremos la baja de Radamel Falcao del Rayo Vallecano, que tendría 40, mientras que la dupla del Atalanta, que son Duván Zapata y Luis Muriel, tendrían ambos 35 y lo tendrían difícil para estar. Pero Luis Díaz, Rafael Santos Borré o Luis Sinisterra llegarían sin problema junto a varios jóvenes como Ion Durán, de 18 años, que está en el Aston Villa, Johan Carbonero, de 23, que se encuentra en el Racing de Avellaneda, Dylan Borrero, de 21, que está en la MLS con los colores del New England Revolution, o Santiago Moreno, quien también juega en Estados Unidos con el Portland Timbers. Pienso que, al igual que con el mediocampo, Colombia tiene jóvenes promesas en su ataque, pero deben consolidarse bien de cara al próximo proceso mundialista para que no les suceda lo de la eliminatoria pasada. Y para mí Colombia va a tener que trabajar mucho para poder consolidar a su nueva generación de jugadores de cara a 2026, dado que tienen que reemplazar a varios referentes históricos. Necesitarán tiempo, pero les veo con la capacidad de amoldarse a este nuevo grupo de jugadores. Ahora nos toca hablar acerca de la selección de Perú, que se ubica como la 21ª selección de este ranking FIFA y ha formado parte de 5 mundiales, teniendo sus momentos de gloria en los de 1970 y 1978, donde alcanzó en ambos los cuartos de final. Pero rumbo a la edición más reciente concluyeron quintos en una eliminatoria cerrada para luego caer en el repechaje frente a Australia en penales, siendo eliminados de forma estrepitosa y perdiendo la oportunidad de encadenar 2 presencias mundialistas seguidas,
por primera vez desde 1982. Esta eliminación provocó la salida del Tigre Gareca de la dirección técnica y se decidió poner la confianza en un entrenador nacional como lo es Juan Reynoso. Si bien cerraron 2022 con 3 victorias seguidas, el inicio de este año dejó más dudas que certezas dado que no ganaron sus 2 amistosos de marzo sin anotar goles en ninguno. Primero perdieron 2-0 ante Alemania en Mainz y luego empataron sin goles en Madrid ante Marruecos. Ahora veremos si el recambio generacional para el próximo mundial va a ser una piedra en el zapato para la blanquirroja. El arco Perú seguramente se desligará de José Carballo de Universitario, que tendría 40 años en 2026. Carlos Cáceda de Melgar y Pedro Galese de Orlando City llegarían con 34 y 36 respectivamente y tendrían más opciones de estar. Pero deberíamos tener en cuenta a Ángel Zamudio de 26 que está en Sport Huancayo y a Franco Sarabia y Ángelo Campos, ambos de Alianza Lima, quienes tienen 23 y 29 respectivamente. Por ende, el arco peruano deberá renovarse, aunque no tanto como otras zonas del equipo. En la saga encontramos más bajas como lo son Luis Advíncula de Boca Juniors, que estaría con 36, Aldo Corso de Universitario, Carlos Zambrano de Alianza Lima y Cristian Ramos de Sport Boys, que tendrían los 3.37. Luego están Miguel Trauco y Luis Abraham, que juegan en la MLS, Marcos López y Miguel Araujo, que están en Países Bajos, junto a Alexander Callens del Girona Español y Anderson Santamaría del Atlas de Guadalajara, que pueden llegar a 2026, aunque estos dos últimos tendrían 34 años. Y algunos relevos para la saga pueden ser Aarón Sánchez de 20 años, que juega en la Academia Cantolao de Callao, Paolo Reina de 21, que está en el Melgar, Matías Lazo de 19, que también se encuentra jugando para Melgar, y el problema del recambio se ve más en la defensa, donde Perú tendrá varias bajas para 2026 y los juveniles apenas han jugado para la selección mayor, por lo que la blanquirroja necesita un buen lapso de tiempo para renovar su retaguardia. En su medular también habrá bajas de peso como lo son Yoshimar Yotun de Sporting Cristal, que tendría 36 años, Horacio Calzaterra de Universitario, que llegaría con 37, Christopher González del Al-Adalaj árabe, que tendría 33, y Cristian Cueva de Alianza Lima, que tendría 34. Luego encontramos nombres como Andy Polo, que juega con Universitario, Renato Tapia de Celta de Vigo, Sergio Peña del Malmo, Edison Flores del Atlas de Guadalajara o Pedro Quino del América, que tienen edad para 2026 y los podrían acompañar nombres tales como Catriel Cabellos de 18 años, que juega para el Racing de Avellaneda, Jesús Castillo de 21, que está con el Sporting Cristal, y Alessandro Burlamaqui de 21 años, que juega para las inferiores del Valencia y se haya cedido en el Intercity. Así que yo veo un mediocampo peruano que tendrá varias pérdidas de titulares consolidados de estos últimos años, pero que a mi gusto no se verá tan afectado como la defensa. Y para el ataque, nombres como Gianluca Lapadula del Cagliari, que tendría 36 años, André Carrillo del Al Hilal y Raúl Ruidíaz del Seattle Sounders, que tendrían 35, les veo una pequeña chance de estar en 2026, aunque sus edades sean avanzadas. Pero Alex Valera de Universitario, que tendría 30, y Santiago Ormeño del FC Juárez, que tendría 32, pueden estar para el mundial que viene. También en marzo apareció el nombre de Ray Sandoval del Atlético Grau, que tendría 31. Los delanteros jóvenes que pueden aparecer para la bicolor son Erciliza de 23 años, que juega para el Marítimo portugués a préstamo del Sporting Cristal, Yamir Darrigo de 23, que juega para Melgar, y Kenji Cabrera, que tiene 20, que milita también para Melgar. Así que yo puedo ver una delantera peruana que llegará en su mayoría con edades avanzadas para 2026, y para todo el equipo en general, Juan Reynoso tiene mucho trabajo para hacer si es que busca regresar a la blanquirroja a los mundiales tras su ausencia en 2022. ¿Ustedes ven a Perú clasificando? Déjenme su opinión en los comentarios, por favor. Nos toca hablar ahora del caso de Chile, que concretó una segunda eliminación mundialista consecutiva tras una clasificatoria Qatar 2022 que tuvo muchos altibajos para la roja, siendo el equipo que tuvo el promedio de edad más alto en dichas eliminatorias. Tras la actualización más reciente, se halla en la posición 31 del ranking FIFA, disputó un total de 9 mundiales, en donde destacó el de 1962 que organizaron y llegarían al tercer lugar. En la pasada fecha FIFA de marzo jugaron un solo amistoso de locales ante Paraguay, el cual ganarían por 3-2. Y vamos a ver ahora el grupo de jugadores que tendrá para 2026. Ya en el arco vemos que Claudio Bravo del Real Betis y Gabriel Arias de Racing tendrán 43 y 38 años para 2026 y no creo que sean tenidos en cuenta de la misma forma que en procesos anteriores. Para mí Brian Cortés de Colo Colo, que tendría 31, sería mi titular para 2026. Y los nombres a seguir para este puesto serían Zacarías López del Deportes La Serena, que tiene 24 años,
y Vicente Reyes de las inferiores del Atlanta United, que tiene 19, y ya representó a Chile en niveles inferiores pese a haber nacido en Estados Unidos. Por ende, bajo los 3 palos, la Roja ya debe empezar a hacer cambios, aunque no tantos como en otras áreas que veremos a continuación. Yendo a la defensa, vemos más bajas de la generación dorada con Mauricio Isla y Eugenio Mena de Universidad Católica, que tendrían 38, y Gary Medel del Bolonia, que llegaría con 39, junto a Óscar Ospaso de Racing, que tendría 36. Pero Guillermo Maripán y Gabriel Suazo, que juegan en Francia, Benjamín Kusevic del Coritiba, Francisco Sierralta del Watford o Paulo Díaz de River Plate son algunos que pueden llegar a 2026 con una edad acorde, junto a juveniles como Nayel Mexatú del Kortrijk belga, que tiene 20 años, Jason Rojas de 21, que juega con Colo Colo, Daniel González de 21 también, que está con Universidad Católica, o Alex Ibacache de Belgrano de Córdoba. Y podemos ver que en la retaguardia Chile sufrirá varias bajas de su camada bicampeona de América, y aunque sus reemplazos no son malos, los mismos necesitan tener más minutos en el equipo de Berizzo. Para el mediocampo volvemos a ver bajas de la generación dorada, empezando con Arturo Vidal de Flamengo, que llegaría con 39 años, y le sigue Charles Aranguis del Inter de Porto Alegre, que tendría 37, junto a Esteban Páez de Colo Colo, que tendría 36. Pero para 2026 podrían seguir mediocampos de la índole de Eric Pulgar de Flamengo, Tomás Alarcón del Real Zaragoza, Felipe Méndez del CSKA de Moscú, o Diego Valdés del Club América. A ellos les podemos sumar nombres como Marcelino Núñez, de 23 años, que está en el ascenso inglés con el Norwich City y está bastante consolidado en su club como en La Roja, William Alarcón, de 22, que milita con el Club Deportivo Ibiza del ascenso español, Darío Osorio, de 19, que defiende los colores de la Universidad de Chile, o Lucas Asadi, que también tiene 19, y juega, al igual que Osorio, para la Universidad de Chile. Así que veo en la medular una situación similar a la de la defensa, en donde habrá bajas de la generación dorada de Chile que tienen reemplazos aceptables y prometedores, pero que no han contado con tantas oportunidades en estos últimos tiempos. Y para el ataque, su principal referente en estos tiempos, Alexis Sánchez del Olympique de Marsella, tendrá 37 y no creo que lo veamos en 2026. Otro que la tiene difícil para estar es Eduardo Vargas de Atlético Mineiro, quien tendría 36, aunque últimamente no fue tenido en cuenta para la Roja. Pero Ben Brereton del Blackburn Rovers, Jan Meneses del Toluca o Víctor Dávila del Club León son algunos de los que podrían estar con edades adecuadas para 2026, y en estas eliminatorias los delanteros a seguir pueden ser Clemente Montes, de 22 años, que juega para las inferiores del Celta de Vigo español, Alexander Aravena, de 20, que está con Universidad Católica, Bruno Bartichotto, de 22, que juega para Palestino, o Alexander Oroz, de 20, que porta los colores de Colo Colo. Y la delantera de la Roja será distinta casi en su totalidad a comparación de la eliminatoria pasada. Y si bien tienen varios jugadores bastante consolidados, aún queda mucho trabajo para hacer con los juveniles si es que quieren ser efectivos de cara al gol para el proceso clasificatorio que se avecina. Y a nivel colectivo, no creo que ningún jugador de la Chile bicampeona de América tenga la edad para estar en 2026, y la Roja de Eduardo Berizzo debe cambiar de página y consolidar una generación nueva para estos años. Lo tendrán difícil, pero no imposible. Ahora hablaremos de Paraguay, selección que tuvo una eliminatoria floja de cara a Qatar 2022, dado que la albirroja terminó antepenúltima con apenas 3 victorias y teniendo el peor ataque de aquella clasificatoria. Se halla en el peldaño 48 tras la actualización más reciente del ranking FIFA y fue parte de 8 mundiales, destacando su participación en el más reciente en Sudáfrica 2010, donde llegaría hasta cuartos de final. En la pasada fecha FIFA de marzo solo jugó un partido ante Chile de visita, donde perdió 3-2 sobre la hora. Ahora vamos a ver cómo podría ser su grupo de jugadores de cara a 2026. El arco de la albirroja será para mí el sector donde más modificaciones va a haber, ya que Roberto Junior Fernández del Botafogo brasileño y Anthony Silva del Puebla mexicano tendrían 38 y 42 años respectivamente y estarían complicados para llegar a 2026. En este caso, Paraguay puede recurrir para reemplazarlos a Santiago Rojas, que hoy en día tiene 27 años y ataja para el Club Atlético Tigre de Argentina. Otro nombre que sonó bastante últimamente es el de Jean Paulo Fernández Filo, que tiene la misma edad, y el arquero del Cerro Porteño, nacido en Brasil, ya expresó su deseo de naturalizarse para poder jugar con Paraguay. Y el arquero que para mí tiene proyección de cara a este proceso clasificatorio será Aldo Pérez, que defiende el arco del Guaireña FC y tiene 22 años.
Por lo tanto, el arco paraguayo necesitará hacer un recambio para sustituir a los arqueros que posee hoy en día, aunque también precisarán un cierto margen de tiempo para consolidar a aquellos más jóvenes. Pasando a la saga, yo creo que Iván Piris de Libertad no llegará al mundial que viene dado que tendría 37 años, pero otros nombres como Fabián Balbuena de Corinthians, Omar Alderete del Getafe, Santiago Arzamendia del Cádiz, Robert Rojas de River Plate o Gustavo Gómez del Palmeiras tienen edad para competir en el próximo mundial junto a canteranos de la índole de Alexis Duarte de 23 años que juega para el Spartak de Moscú ruso, Roberto Fernández de 22 que también juega en Rusia con el Dinamo de Moscú, o Mateo Gamarra de 22 que se encuentra para el Club Olimpia local. Por lo tanto, la defensa paraguaya es bastante interesante, con nombres que ya tienen cierta experiencia en la selección absoluta y juegan en grandes clubes de Europa y América, junto a jóvenes talentos que también pueden progresar bastante de cara a 2026. En su medular también veo un caso similar, en donde únicamente no veo estando en 2026 a Richard Ortiz del Olimpia, que contaría con 36 años. Después está el caso de Oscar Romero de Boca Juniors, que tendría 34, aunque él puede tener una pequeña chance de estar en el próximo mundial. Pero algunos de sus mediocentros estrella, que son Miguel Almirón del Newcastle de la Premier, Jorge Morel de la Dana de Mirspor turco, Alejandro Romero Gamarra del Al Tawun árabe o Richard Sánchez del América mexicano, pueden estar compitiendo en el mundial que viene, junto a una amplia gama de juveniles como lo son Ramón Sosa de 23 años que se halla en la Superliga de mi país con el Talleres de Córdoba, Matías Galarza del Vasco da Gama brasileño que tiene 22, Diego Gómez de 20 que juega en la liga local con el Club Libertad, o Matías Segovia de 20 que milita en el Botafogo brasileño. Por ende, la medular paraguaya tiene a su disposición una gran cantidad de juveniles para poder complementar a los titulares de estos últimos años, ya que en un principio los jugadores de esta posición que tendrían edades avanzadas para 2026 no son demasiados. Y en su ataque solamente Ángel Romero del Corinthians brasileño y Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors serían los únicos de edad avanzada para 2026, ya que contarían con 34 y 36 años respectivamente. Pero Derlis González del Olimpia o Carlos González del Toluca mexicano tendrán la edad acorde para el mundial que se avecina y podrían estar acompañados en la delantera con jugadores tales como Robert Morales de 24 años que juega en el Cerro Porteño de Asunción, Kevin Pereira de 19 que juega para el Talleres de Córdoba argentino, y el que más destaca para mí que es Julio Enciso de 19 también, que la está rompiendo esta temporada con el Brighton de la Premier. Por lo tanto, Paraguay tiene una buena lista de delanteros para las eliminatorias que se avecinan y a niveles generales la albirroja tiene un equipo con promesas interesantes, pero que necesitan más tiempo de consolidación para llegar al nivel de aquellos que vienen siendo titulares en estos últimos años. Ahora pasamos a la anteúltima selección que es Bolivia. La verde tuvo una eliminatoria regular para Qatar 2022 en donde en algunos tramos pudo pelear por algún puesto de clasificación pero fracasó por séptima vez consecutiva y fue la selección que más goles encajó en toda esta clasificatoria. Ha jugado 3 mundiales aunque ninguno superó la primera ronda, siendo el más reciente el Estados Unidos 1994 donde al menos consiguió empatar un partido ante Corea del Sur. Está en la casilla 83 del más reciente ranking FIFA, siendo la selección peor posicionada de Conmebol en dicha estadística. En la pasada fecha de amistosos de marzo tuvo un rendimiento dispar al primero caer por 1-0 ante Uzbekistán y luego venció 1-2 a Arabia Saudita. Ahora veremos si sus jugadores pueden concretar un regreso mundialista tras 32 años. Empezando por los arqueros, Carlos Lampe de Bolívar tendría 39 años en el mundial entrante y veo difícil que esté, por lo que Guillermo Vizcarra de T-Strongest o Rubén Cordano del Bolívar, quienes llegarían con 33 y 27 años a 2026, se perfilan como las alternativas a esta posición. Y veo a Bruno Póveda de Wilstermann, quien tiene 19 años, como el arquero con más proyección para la verde en este proceso clasificatorio. Así que la necesidad de una renovación generacional en Bolivia se hace sentir desde el puesto de arquero, ya que necesitan un reemplazo para Carlos Lampe de cara a esta clasificatoria. Yendo a la defensa, los casos difíciles para 2026 serían Diego Bejarano de Bolívar, que estaría con 35, Adrián Jusino de T-Strongest, que tendría 34, y el lateral Marc Enumba de Always Ready, que tendría 33. Pero José Sagredo y su hermano Jesús, ambos de Bolívar, o Carlos Roca de T-Strongest, son algunos de los zagueros que podrían llegar en edades adecuadas para 2026. Y los defensores a seguir pueden ser Leonardo Zábala de 20 años que juega para el Santos brasileño, Jairo Quinteros de 22 que está con el Real Zaragoza del ascenso español, Diego Medina de 21 que milita con Always Ready,
o Daniel Lino de 21 también que está con T-Strongest. Por lo tanto, el equipo de Gustavo Costas necesita hacer algunas modificaciones en la saga para mejorar su solidez, ya que para Qatar 2022 fueron la selección que más goles concedió en todo el proceso clasificatorio. Ya entrando en la mitad de la cancha, no veo que Fernando Saucedo de Bolívar, que tendría 36, o Luciano Ursino de T-Strongest, que estaría con 37, lleguen a 2026. Pero nombres como Boris Céspedes del Servette suizo, Dani Bejarano del Lamia griego, Moisés Villarroel de Bolívar o Leonel Justiniano del mismo club, yo los veo a ellos con chances de estar, y para darle un aroma joven a la medular de la verde puedo destacar a Miguel Terceros de 19 años que está en el Brasileirao con Santos, Gabriel Villamil de 21 que representa al Bolívar, o Franz González de 22 que está para Oriente Petrolero. Y yo veo al mediocampo de Bolivia como uno de los sectores menos afectados para las eliminatorias entrantes, aunque claro está en que la verde debe reforzar el mismo y consolidarlo más para poder luchar por un boleto a Norteamérica 2026. En cuanto a los delanteros, Marcelo Martins de Independiente del Valle llegaría a 2026 con 39 años y va a estar difícil que el goleador de la pasada eliminatoria llegue al Mundial próximo. Aunque Carmelo Algañarás de Bolívar, Bruno Miranda de Guavirá y Henry Vaca de T-Strongest tienen la edad acorde para estar en 2026, puedo mencionar a dos delanteros con proyección para este proceso que los pueden acompañar. El primero es Fernando Nava de 18 años que es canterano del Atlético Paranaense del Brasileirao, y el otro es Daniel Rivera de 18 también que juega en las inferiores del Talleres de Córdoba argentino. Por ende, veo al ataque como la zona más afectada de Bolivia, ya que además de tener la pérdida de su gran referente, debe encontrar la manera de ser más efectiva de cara al gol, ya que en las eliminatorias suele ser uno de los equipos que menos anotaciones a favor concreta. Y en términos generales, la verde necesita empezar a consolidar a su selección desde ahora, ya que la tienen bastante difícil a mi criterio estar en 2026, aunque la expansión de cupos puede motivarlos a dar batalla en esta eliminatoria. Y cerramos hablando de Venezuela, el único de Sudamérica que al día de hoy no ha jugado un mundial de mayores. Ocupa el lugar 55 del ranking FIFA y en la pasada fecha FIFA jugó ante dos rivales asiáticos, derrotando 1-2 a Arabia Saudita y empatando a 1 con Uzbekistán. Ahora veremos cómo llegan sus jugadores para ver si la vinotinto de Fernando Batista tiene los medios para al fin hacer su tan ansiado debut mundialista. En el arco yo no veo tanta necesidad de recambio, ya que sus dos arqueros principales como lo son Wilker Fariñez del Lens francés y Joel Graterol del Panetolikos griego tendrán ambos 28 y 29 años en 2026. El caso de Alain Baroja, que estuvo también en las eliminatorias y milita en el Caracas FC, lo veo un poco más complicado ya que él llegaría con 36 años. A estos arqueros se les podrían sumar juveniles como Christopher Varela de 23 años que está en el Atlético Bucaramanga colombiano y estuvo en la nómina para los amistosos de marzo, Diego Gil que ataja en su país para el Puerto Cabello y tiene 21 años, y uno que me interesa es Samuel Rodríguez de 20 que está en las inferiores del Atlético de Madrid. Por ende no veo tantas variaciones en el arco de Venezuela, aunque eso sí, las opciones que tienen de cara a futuro deben consolidarse bien, puesto que tienen el talento y el potencial para ganarse su lugar en el equipo de Batista. En la saga, únicamente para mí, John Chancellor del Coritiba brasileño la tendría difícil para llegar a 2026 dado que contaría con 34 años en el mundial entrante. Pero zagueros de la índole de Nahuel Ferraresi, Michael Villanueva, Jordan Osorio o Ronald Hernández pueden llegar en edades acordes a un hipotético debut mundialista en 2026 junto a jóvenes defensores como Christian Macún de 23 años que juega en el New England Revolution de la MLS, Adrián Cova de 22 que está en las inferiores del Granada español, Teo Quintero de 24 que milita en el ascenso belga con el Dains, Andrés Ferro de 21 que defiende los colores de Metropolitanos en la liga local, o Miguel Navarro de 24 que está en el Chicago Fire de la MLS, liga en la que hay muchos jóvenes venezolanos. Por ende, el recambio defensivo de Venezuela tiene algunos nombres interesantes de cara al futuro, pero se les debe dar más oportunidades a los juveniles para que se puedan consolidar en el primer equipo de cara a estas clasificatorias. En su medular tendremos la baja de un histórico como lo es Tomás Rincón del Sampdoria italiano, que llegaría con 38 años a 2026. Pero el resto de mediocentros habituales como John Murillo y Eduard Velo que juegan en México, José Martínez y Junior Moreno que están en la MLS, Jefferson Soteldo del Brasileirao, Oyangeli Herrera y Darwin Machís que militan en la Liga Española pueden estar en condiciones para llegar a 2026 con algunos juveniles tales como Telasco Segovia de 20 años que se halla en el Sampdoria italiano,
Samuel Sosa de 23 que milita en el Emelec ecuatoriano, Juan Arango de apenas 16 años que juega para el Girona español, Cristian Cáceres Jr. de 23 que milita en las filas del New York Red Bulls de la MLS, o David Martínez de 17 del Monagas local y la rompió en el pasado sudamericano. Así que el mediocampo vino tinto tiene muchas promesas de cara a 2026, pero estos nombres en su mayoría apenas han recibido minutos en estos últimos años, pero este 2023 puede ser su primer año para empezar a consolidarse en la selección mayor. Con respecto a los delanteros, no creo que Salomón Rondón de River Plate esté para 2026, ya que el mayor goleador de Venezuela tendrá 36 años para este mundial, mientras que Josef Martínez del Inter de Miami llegará con 33, aunque a él le veo más factible que esté presente. Pero otros como Sergio Córdoba o Jefferson Savarino, que juegan en la MLS, tienen la edad adecuada para estar en 2026, y las opciones jóvenes para el ataque podrían ser Kevin Kelsey, de 19 años, que juega para el Shakhtar Donetsk ucraniano, Alejandro Marqués, de 23, que está en el Estoril portugués, aunque su pase corresponde a la Juventus, Daniel Pérez, de 21, que se halla en las inferiores del Brujas belga, Andrew Pereira, de apenas 16, que juega para las inferiores del Newell's de mi país, o Brian Alcocer, de 19, que está en el Mineros de Guayana local. Tanto en el ataque como en todo el equipo en general, Venezuela nunca le faltó tener un equipo con muchos juveniles, especialmente porque en 2017 fueron subcampeones del Mundial Sub-20, perdiendo dicha final ante Inglaterra. Pero dicho recambio no tuvo el efecto esperado en el equipo para estas clasificatorias, y los veo teniendo que remar a contracorriente para que puedan debutar en 2026, aunque yo les tengo fe de que lo van a poder hacer, ya sea clasificándose directo o por repechaje. Y bueno gente, esta ha sido la segunda parte de este video de recambios generacionales de Conmebol de cara al Mundial 2026. Dejen su like si les gustó, comenten, compartan, lo cual me ayudaría muchísimo. Y nos veremos en los próximos videos. Se despide Alex Futbolero.